Mi hija abandonó la universidad por cazar millonarios y me culpa por querer detenerla. ¿De verdad soy el malo? Buenas chuladas, sean todos bienvenidos a una dosis más de chismecitos. Yo soy Frida Arellano y el día de hoy, como podrás ver, ando bastante despeinada, así que por favor, no dejes comentarios sobre mi cabello porque ya te conozco y lo primero que vas a poner ahí va a ser andabas despeinada. Y sí ando, pero por favor, no lo comentes, muchas gracias. El día de hoy, como todos los jueves, traigo para ti 5 chismecitos que ojalá te hagan lo que sea como para que te den ganas de comentar. Eso es lo único que quiero, que comentes, que me sigas, que te suscribas, que te unas a nuestra sección de miembros, que me sigas en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en poquitas cosas, la verdad. El día de hoy traigo chismecito potente, o sea, vamos a arrancar con un chisme porque yo tengo ganas de empezar el stream del día de hoy enojándome. Primer chismecito de esta noche, dice, verdes, chismecito con actualización. Dejé que mi hermana viviera conmigo y empezó a obsesionarse con quitarme el novio. ¿De verdad soy la mala? Tengo 24 años y llevo 3 años con mi novio. Una relación estable, bonita y sin nada de dramas. O eso parecía hasta que metí a la persona equivocada a mi casa, mi propia hermana. Ella tiene 18 años y se vino a vivir conmigo porque iba a estudiar en la misma ciudad y no podía pagar renta sola. Pensé que sería una buena idea, que eso nos ayudaría a acercarnos, pero nunca me imaginé que se iba a convertir en mi peor pesadilla. Desde que llegó, todo empezó a sentirse raro cada vez que mi novio venía al departamento. Cada que estábamos en la casa o cocinando, ella casualmente se aparecía en ropa interior. Y no me refiero a algo discreto, no. Hablamos de andar completamente en tanga y top caminando como si nada enfrente de nosotros. Y lo más sospechoso es que solo lo hace cuando él está presente, porque con cualquier otra visita se comporta completamente normal. Yo hablé con ella y le dije que eso era verdaderamente inapropiado, que no era correcto, y su respuesta fue que él era como familia y que ella tenía todo el derecho de estar cómoda. ¿Cómoda? Eso no es comodidad. ¿Qué tenía de cómodo andar semi-nuda enfrente de su propio cuñado? Pero eso no fue lo peor. Cada vez que nosotros nos metíamos a mi cuarto, ya fuera para descansar o para tener nuestro espacio, ella siempre encontraba una excusa para interrumpir. Tocaba, se metía sin avisar o intentaba cualquier tontería para separarnos. Que si, se sentía sola, que si quería que conviviéramos los 3, pero solo le daba esa necesidad cuando nos veía a nosotros 2 juntos. Hubo una vez que hasta le pidió a mi novio que fuera a su cuarto para matar una araña. Mi novio siempre evitó verla. Ignoró sus comentarios y nunca le siguió el juego, porque sí, resulta que cuando yo no estaba cerca, ella se le acercaba para hablarle de sexo como si nada, que cuál era su posición favorita, que cuántas chicas había tenido, que seguro todas querían con él. Incluso se probaba ropa y le preguntaba si se le veía hot. Él siempre la cortó en seco y siempre la ignoró, pero cuando me contó todo esto, yo ya estaba harta. Lo que terminó de romper todo fue cuando entré a su cuarto a buscar unas cosas que me había agarrado sin permiso y vi su laptop abierta. Tenía una conversación con su amiga y estaban hablando de mi novio, diciendo que estaba guapísimo, que ese día iba a ir a la casa y que quería comprarse algo sexy. Pero eso no fue lo peor. Le había mandado fotos de él, fotos que claramente tomó a escondidas, en la cocina, dormido en el sillón, en la calle, como si fuera una asadora cualquiera. En ese momento lo entendí todo. Mi hermana tenía una obsesión literalmente con mi novio y su intención era quitarme. Le conté todo a él y desde entonces dejamos de vernos en mi departamento. Ahora solo estamos en el suyo, porque ahí sí tenemos paz. Pero sinceramente me da muchísimo coraje, porque prácticamente tuve que ceder mi propio espacio por culpa de su comportamiento. Y lo peor es que no es una niña. Tiene 18 años y sabe perfectamente lo que está haciendo. Ya la he confrontado antes y no sirve de nada.
Mis papás seguramente la van a defender como siempre y yo estoy atrapada con ella por el contrato del departamento. Si fuera cualquier otra persona, ya la hubiera corrido sin pensarlo, pero es mi hermana y eso lo complica todo. Y ahora estoy en ese punto donde ya no sé qué es lo que debo hacer, porque esto ya no es incomodidad, esto es una enorme falta de respeto. ¿Qué es lo que opinamos, chuladas? Elizabeth dice, con esa hermana, ¿para qué quieres enemigas? Majo.dreams dice, metió a Satanás a su casa. Estoy muy de acuerdo. Abelino 1042 dice, ya se está tardando en correrla. Estoy muy de acuerdo. Yo no sé en qué momento la hermana empezó a tomarse el atrevimiento. O sea, yo ni con mi mamá ando por mi propia casa en chones. Menos chintrolas voy a andar yo si está un hombre presente que aparte de todo es mi cuñado. O sea, ni siquiera es mi pareja, ni siquiera es mi nada. Es él, la pareja de mi hermana. ¿Qué chintrolas voy a andar paseándome yo en chones? ¿Qué le pasa? Irasori dice que la corra y que sus papás le paguen arriendo a la hermana porque prefiero mi paz. 100%. Noemí dice, yo le echaba a la policía. No sé si como tal se le pueda echar a la policía porque pues no ha hecho ningún delito, no ha cometido ningún delito en realidad, entonces no se le puede echar a la policía, pero 100% yo creo que yo ya la hubiera corrido. Yo sé que es como de que, güey, es mi hermana, pero tu hermana ni siquiera está respetando justamente el papel de hermana. O sea, ella por ser la mayor, tal vez por eso está como que pensando de que, ay, bueno, es mi hermana, pobrecita de ella. Pero tu hermanita le está valiendo 3 kilos de cacahuates, bebé. Muy bien, chuladas, por buena suerte es que esta historia trae actualización. Así que, ¡vámonos! Después de todo el descaro de mi hermana intentando ligarse a mi novio en mi propia casa, llegué a un punto donde ya no podía más. Tenía 3 opciones: hablar con mis papás, confrontarla directamente o meter a mi novio en este asunto. Y decidí hacer 2. Primero hablé con mis papás porque, aunque no quería, sentía que debía avisarles de lo que iba a pasar. Les dije claramente que la iba a correr de mi casa. No era una amenaza, era un hecho. Su comportamiento ya había cruzado todos los límites y no iba a tolerarlo más. Para mi sorpresa, mis papás sí me creyeron, pero no porque confiaran en mí, no. Resulta que mi hermanita ya había hecho esto en el pasado. En una reunión familiar, mi hermana hizo exactamente lo mismo con el novio de una prima, coqueteándole enfrente de todos, tocándolo, buscándolo cada vez que mi prima se levantaba. Toda la familia lo vio. Y claro, ahí sí les importó a mis papás, porque ya estaba en juego el qué dirán. Hasta le habían quitado el carro por eso antes de mandarla a vivir conmigo. Y por si fuera poco, también estaban preocupados por mi relación, porque según ellos mi novio es un buen partido y no quieren que ella arruine eso. Entonces me pidieron que le diera otra oportunidad, que ellos hablarían con ella. Pero honestamente yo ya no confiaba en nada de eso. Y como si el destino me quisiera confirmar todo, al día siguiente mi hermana subió a redes un post diciendo: a veces no puedes dejar que otros se interpongan en el amor. No, bueno, ahí fue cuando dije, mi tolerancia se acabó. La senté y le hablé claro. Le dije que lo sabía todo, que me daba asco su comportamiento, que no solo estaba faltándome el respeto a mí, sino que estaba traicionando a su propia hermana por un hombre que ni siquiera quería ser suyo. Le dije que aunque tuviera un capricho o sentimientos, tenía que aprender a controlarse y comportarse como la adulta que se supone que es. ¿Y sabes qué hizo? Se me puso al brinco. Me dijo que mi novio de todas formas me iba a dejar porque yo no me arreglaba lo suficiente para él, que había muchísimas mujeres mejores que yo y que ella podía llamar su atención si de verdad quisiera. Y remató con un: no eres mi mamá, no tengo por qué hacerte caso, ya soy una adulta y hago lo que quiero. Y ahí fue donde se equivocó. Le respondí que sí, que era una adulta y que como una adulta también iba a enfrentar las consecuencias, que eso incluía desde que la corrieran hasta que alguien allá afuera no le tolerara sus faltas de respeto. Ella, muy confiada, dijo que no podía correrla porque era ilegal, así que le dejé algo muy claro: tenía solo 30 días para largarse del departamento. Bebé, le diste demasiado tiempo. Yo le hubiera dicho: tienes 30 segundos para salirte de mi depa, pero no estamos hablando de mí. Se puso como loca y se fue, pero yo ya tenía todo listo. Hablé con el
dueño del departamento y como ella ni siquiera estaba en el contrato, no hubo ningún problema. También le avisé a mis papás que esto ya era definitivo y ahora sí se quedaron calladitos. Decidí no meter más a mi novio en esto porque al final es un problema entre ella y yo, aunque él siempre me apoyó y hasta me ofreció a ponerle un alto. Sé que esto va más allá de él. Eso sí, por seguridad voy a poner una cámara en el departamento, porque con lo que ya vi de ella, sinceramente no descarto nada. Noemí 201 dice, la hermana menos chapulina. Majo.dreams dice, narcisista la hermana y desgraciados los padres, de verdad nada que ver. Paulina Nava dice, solo quiere llamar la atención. Balak dice, de hecho, así la debió confrontar desde el principio y qué bueno que la corrió. Y los padres que también entren en cordura y que no se metan. La verdad, qué chingados con los papás, que todavía solapan a la hermana y es como de, oye, ok, es problemática, entonces la vamos a mandar a vivir con su hermana porque nosotras ya no podemos hacer nada. No lo entiendo, no lo entiendo. Y aparte todavía dijeras, el novio le hacía caso, el novio como que le contestaba los mensajes o lo que sea, dices, bueno, por algo la morra seguía intentando. Pero si todavía el novio estaba como de que, hazte para allá, aléjate, no quiero, no, y la morra sobres, pues también oye. Y con los papás que ni siquiera son capaces de ponerle un alto y de decir, oye, aprende a respetar. Todavía que estás viviendo en su casa, ay, güey, y todavía se pone en el plan de, tú no eres mi mamá, pero yo te estoy dando asilo. Entonces, lárgate como una adulta que según eres a pagar tu propia renta, a trabajar tú sola. O sea, si no vas a tener ni siquiera el respeto. Exacto, Majo Dreams dice, no esperaría ni siquiera los 30 días. Yo tampoco, y menos después de que me gritara, tú no eres mi mamá y no me mandas. Ok, pues lárgate de mi casa. Lárgate de mi casa que pago yo sola. Ay, no, qué trocico. Segundo chismecito de esta noche. Mientras yo lo mantenía durante años, él se comprometía con otra. Chismecito original del correo. Recuerda seguirme para más chismecito y puedes enviar tu historia al correo que te está apareciendo en la pantalla en este momento. Yo conocí a quien llamaremos Mateo en 2014 cuando yo era muy chica. Desde el inicio hicimos una conexión muy bonita, aunque casi no nos veíamos. Aún así, con el tiempo se volvió mi mejor amigo. Alguien con quien podía confiar plenamente. Él era varios años mayor que yo, así que siempre adoptó un papel como protector. Estaba pendiente de mí, me cuidaba y me apoyaba en todo. Durante años fue así, hasta que por cosas de la vida nos alejamos un tiempo. No fue hasta 2021 que volvimos a coincidir y retomamos la relación como si nada hubiera pasado. Empezamos a hablar mucho más, a acercarnos otra vez, y él me confesó que desde años atrás se había dado cuenta de que tenía sentimientos por mí, y yo también le confesé que me había gustado desde siempre. Pero en ese tiempo yo era muy joven y sabía que pues no se iba a dar nada. Yo estaba feliz, de verdad creí que por fin la vida nos estaba dando la oportunidad de estar juntos, pero lo que no sabía era que en realidad estaba entrando en algo que con el tiempo se volvería mi peor pesadilla. Desde el principio hubieron señales que yo decidí ignorar. En una ocasión me mandó una captura y arriba aparecía una conversación con alguien guardada como mi vieja sabrosa. Eso me incomodó muchísimo, pero no dije nada. Poco después, él me aseguró que ya no hablaba con esa persona porque quería algo bien conmigo y yo, por supuesto, de tonta le creí. Cuando nos vimos en 2022, después de tantos años, yo ya estaba completamente enamorada. Sentía que todo tenía sentido, que él era el amor de mi vida y que todo lo que habíamos vivido antes nos había llevado hasta este preciso momento. Pero con el tiempo empezaron a surgir bastantes inseguridades. Y no porque yo fuera celosa sin razón, sino porque todas sus amigas eran mujeres con las que había tenido algo o que le habían gustado en algún momento. Yo se lo decía, le expresaba que me incomodaba, pero él nunca hizo nada para cambiarlo. Solo me decía lo que yo quería escuchar, que él me había elegido a mí y que no tenía por qué preocuparme. Pero lo peor fue darme cuenta que durante casi 3 años yo prácticamente le resolví la vida. Le pagaba absolutamente todo. Recargas, plataformas, salidas, comidas, gimnasios, suplementos, hasta cosas caras que él quería. Él no trabajaba, vivía como si nada. Se despertaba al mediodía, se desvelaba jugando y aún así yo siempre estaba ahí para él. No soy millonaria, pero tenía mi negocio y lo poco que tenía
tenía, muchas veces lo sacrificaba para darle gustos a él. Y aún así, ni siquiera me daba mi lugar. Había ocasiones en las que sabíamos que íbamos a coincidir en algún lugar y él, desde un día antes, buscaba una pelea conmigo solo para poder ignorarme en ese lugar. Nuestra relación nunca se formalizó porque él no estaba listo. Siempre había una excusa, principalmente que no tenía trabajo, pero eso no le impedía recibir todo lo que yo le daba. Aún así, yo seguía ahí, aguantando todo porque lo amaba y porque no quería arrepentirme de no haberlo intentado todo, hasta que en 2023 por fin toqué fondo. Después de una discusión bastante fuerte, yo estaba en un momento emocional muy delicado y lo llamé varias veces para que estuviera conmigo, pero jamás contestó. Fueron 11 llamadas ignoradas. Ese día entendí muchas cosas, pero aún así no fui capaz de soltarlo. Todo siguió igual hasta inicios de 2025, cuando finalmente me enteré de algo que por fin me rompió por completo. Me dijeron que había tenido conversaciones íntimas con una de mis amigas. Yo misma vi los mensajes donde hablaban cosas muy subidas de tono, donde prácticamente él le enseñaba hasta una foto de su... Cuando lo confronté, su reacción fue tan fría que me dejó en shock. Solo dijo, ¿ya te dijeron? Y lo peor es que yo ya estaba tan acostumbrada a sus decepciones que ni siquiera lloré. Y aún así, lo perdoné. Después de eso, él cambió por un tiempo. Se volvió más atento, más presente. Hacía cosas que antes no hacía. Pero en el fondo, yo ya no era la misma. Ya no confiaba, ya no me sentía segura. Y aunque él empezó a hablar de formalizar la relación, yo ya no estaba convencida. Meses después, empezó a celarme por mi trabajo, a cuestionarme cosas sin sentido. Y de la nada, en octubre, simplemente se desapareció. Dejó de hablarme sin explicación. Yo ya estaba tan cansada de todo, así que simplemente decidí no buscarlo más. Y cuando volví a escribirle, solo fue para despedirme. Tiempo después, en febrero, me enteré de algo que terminó de abrirme los ojos. Él ya tenía una novia con la que sí había formalizado. Y lo peor fue darme cuenta que en una foto con ella llevaba la misma ropa de un evento al que fuimos cuando todavía estábamos juntos. Eso significa que nos estaba viendo la cara a las dos al mismo tiempo. Aún así, no hice nada. No reclamé. No busqué problemas, solo entendí que quien se lo quedara perdía. Pero hace unos días pasó algo que me volvió a sacudir. Iba con mi hermano cuando vi un carro con un accesorio que yo le había comprado. Al acercarme, lo vi adentro con otra mujer, muy entretenido. Ahí me quedé pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que di, en todo lo que aguanté, en todo lo que permití y en la imagen que él sigue teniendo frente a los demás como si en verdad fuera una gran persona. Y ahora no sé qué hacer, porque por un momento pensé en decir toda la verdad, en exponerlo, en que todos sepan quién es realmente. Pero también me pregunto si vale la pena. ¿Realmente soy la mala si por fin decido contarlo todo? A mí me molesta mucho que te digan que te tienes que callar, porque pobrecito del otro, ¿qué va a hacer de su vida? ¿Qué tal si ya cambió? Tú no estás hablando mal de él. Tú estás contando lo que te pasó. Estás contando lo que él hizo. Si él queda mal, es porque lo que hizo estuvo mal. No porque tú seas una mala persona. Es porque él hizo cosas malas. Majo.dreams dice, amén, porque aprendió. Lo que te da paz mental está bien. 100%. O sea, siento que no debes de hablarlo desde el rencor, porque ya luego, ahora sí que ya un poco lo que pasó, pero sí tú tienes la necesidad de contar tu historia y si quieres que la gente entienda por qué se terminaron las cosas o quien te pregunte o algo, cuéntalo como lo que fue. Cuéntalo como lo que fue, no lo cuentes desde el pinche vato, no sé qué. No, cuéntalo desde, no, es que pasó esta situación, ocurrió esto y me hizo tal y tal y tal y por eso nos separamos. Alba dice, personas como él siempre se destapan solas. Qué bueno que salió de ahí. Estoy de acuerdo contigo. Siento que eventualmente cuando una persona se anima a hablar de lo que esa persona le hizo, todas las otras personas agarran valor y dicen, vámonos, es momento de salir a contar lo que pasó. Entonces, estoy de acuerdo con todos, qué bueno que saliste de ahí, qué bueno que abriste los ojos después de mucho y mira, yo sé que en su momento muy probablemente dolió, que él se haya ido, que él haya desaparecido, lo que sea, dolió, pero si lo piensas realmente te hizo el mejor favor de todos. Ese hombre jamás tuvo intenciones de formalizar algo contigo, jamás. Si tienes la necesidad de hablarlo porque esta es
una historia enviada al correo. Si tienes la necesidad de hablarlo, ten el valor de hacerlo, chulada. No pasa nada con que cuentes tu versión de la historia. Acuérdate que la reputación de muchas personas se construye del silencio de las personas a las que pisotearon. Si las personas a las que pisotearon abrieran la boca, levantaran la voz, muchas reputaciones estarían por los suelos, chulada. ¿Qué les parece si vamos con el tercer chismecito de esta noche? Bebé, yo te aviso de una vez que este tercer chismecito es una historia fuertecilla. A los 13 me escapé por amor y terminé perdiéndolo todo. Es una historia enviada al correo. Nací en un lugar donde desde chiquita me dijeron que era peligroso crecer, pero la verdad es que lo más peligroso no era la colonia, era todo lo que me faltaba en casa. Mi mamá nos abandonó cuando yo era muy pequeña, situación que en ese momento no entendí, pero con los años ese vacío empezó a pesar demasiado. Mi papá, por otro lado, siempre trabajó sin parar para que no nos faltara nada, pero al mismo tiempo nos faltó todo de él. Nunca estuvo en los festivales, ni en las juntas, ni en los momentos más importantes de mi vida. Yo veía a otros niños con sus papás y pensaba, ¿por qué el mío nunca está? Crecí sintiéndome que no me querían, sin darme cuenta de que, a su manera, solo estaba intentando protegerme. Fui una adolescente bastante rebelde, de esas que no soportaban que se les dijera qué hacer. Quería libertad a toda costa, sin entender lo que realmente implicaba eso. A los 13, en una Navidad, tomé una decisión que cambió mi vida. Me escapé de mi casa para irme con mi novio. Esa noche, entre mi inmadurez y las emociones que no sabía manejar, terminé quedando embarazada. Cuando mi papá se enteró, se decepcionó tanto que me pidió que me fuera de su casa. En ese momento yo sentí que por fin había ganado, que por fin iba a ser libre, pero esa libertad fue el inicio de una de las etapas más oscuras de mi vida. Pasé sola muchísimas cosas, incluso el abandono del hombre con el que me fui. Me humillé, le rogué, me arrastré y aún así me dejó. A los 14, después de unos dolores horribles, perdí a mi bebé. Me hicieron un legrado y ahí me cayó el peso de todo lo que había hecho y entendí que mis decisiones tenían consecuencias y bastante grandes. Terminé regresando con mi papá, pero no pude quedarme. Después intenté con mi mamá, pero tampoco fue nada fácil. Me sentía perdida, sin rumbo, sin amor, y fue ahí donde empecé a caer en algo aún más fuerte: las drogas. Me pareció una salida, una forma de no sentir, una forma de olvidar, pero poco a poco me fui hundiendo más. Probé la marihuana, el cigarro, y sin darme cuenta yo ya no era la misma. Me veía al espejo y no me reconocía. Mi autoestima estaba destrozada, mi vida no tenía control y en medio de todo eso también cometí bastantes errores de los que hasta hoy me cuesta mucho hablar. Me involucré con personas equivocadas, tomé decisiones que lastimaron a mi propia familia. Incluso terminé en una situación muy fuerte con alguien que no debía, y eso rompió aún más todo mi alrededor. Mi mamá me odió, y con razón, porque yo misma me odiaba, pero en medio de todo ese caos llegó alguien que cambió mi vida, un hombre bueno, paciente, que poco a poco me enseñó algo que yo nunca había aprendido: a quererme. Con él empecé a ver la vida diferente, a soltar el rencor, a entender que no todo estaba perdido. Me ayudó a salir de ese hoyo en el que yo misma me había metido. El camino no fue para nada fácil y mucho menos rápido, pero fue algo real. El día de hoy tengo 21 años y después de muchos altibajos seguimos juntos creciendo. Dejé atrás muchas cosas que me estaban destruyendo y entendí que mi historia no termina con mis errores. Ahora tengo la oportunidad de seguir estudiando, de construir algo mejor para mí y sobre todo de perdonarme. Porque sí, cometí errores muy fuertes, pero también aprendí que uno puede volver a empezar y que a veces tocar fondo es lo único que te enseña a salir adelante. ¿Qué opinamos, chuladas? Les dije que era una historia fuertecilla, sobre todo creo por el tema de la edad. Siento que justamente en la etapa de la adolescencia es cuando todos pensamos que podríamos hacer las cosas mejor de lo que lo hicieron nuestros padres. Marijo.dreams dice: que alguien llegue para enseñarte a amarte, eso es amor real. Me alegro muchísimo por ella. ¿Sabes qué? Últimamente he estado tripeando justamente ese asunto, que cuando una persona te ama muchísimo, lo primero que va a hacer por ti es enseñarte a amarte a ti mismo o a ti misma. Y me parece una de las formas más lindas de demostrar
demostrar el amor, ayudándote a volver a amarte. Porque si no te amas a ti mismo o a ti misma, nunca serás capaz en realidad de amar a otra persona. Leo dice, hay personas que están hechas para ayudar a los que realmente aman y eso es muy importante. Paola dice, historia muy dura, pero adoro los finales felices. Yo también. Majo.dreams dice, es crecer de forma individual y en pareja. Uy, sí, 100%. Creo que esas son las relaciones que más duran y las que son como más estables. Las que aprenden a crecer como personas y luego cuando están juntos construyen todavía más como pareja. Siento que es increíble. Entonces, pues al final siento que esta es una historia mucho de superación y lo que ella quiere remarcar en esta historia que me pareció maravilloso es que justamente el hecho de estar en el fondo no significa que te vayas a quedar ahí para siempre. Si tú tomas las decisiones, si tú te avientas a intentar hacer las cosas, si tú te lo propones, la realidad es que vas a salir de todas las situaciones difíciles que tengas enfrente. Nadie dice que va a ser fácil o que va a ser rápido. Jamás, bebé. La diferencia entre alguien que lo logra y alguien que no es solo la constancia, bebé. Esa es la realidad. Porque muchos de nosotros nos cansamos cuando vemos que al segundo intento no se ha logrado la situación, no ha pegado la cosa. O sea, vamos a basarlo en algo bien sencillo como es hacer contenido. Generalmente cuando tu segundo video no funciona, dices, ay, no me harto, jamás en la vida vuelvo a hacerlo. ¿Sabes cuántos videos hemos intentado la mayoría de los que hoy hacemos contenido? ¿Sabes cuántas cosas hemos pasado para poder estar aquí que un día nos descubrieras? Es exactamente así la vida. Si tú no le echas ganas, si no sigues intentando y sigues intentando, aunque parezca que te dijeron que no otra vez y otra vez y otra vez, hasta que la vida se harte y te diga, ya, aquí está lo que querías, órale, adelante. Porque así va esto, bebé. Así de eso se trata esta vida, bebé. Y ella lo logró descubrir y ahora tiene 21 años, está feliz, le va bien, está muy contenta, puede contar su historia como una historia motivacional, puede mirar atrás y darse cuenta de todo lo grande que ha construido actualmente y creo que eso es lo mejor que puede pasarte. ¿Qué les parece si ahora pasamos al siguiente chismecito de esta noche? Mi hija abandonó la universidad por cazar millonarios y me culpa por querer detenerla. ¿De verdad soy el malo? Tengo 47 años y una hija de 20 a la que llamaremos Camila. Su mamá biológica salió de nuestras vidas cuando ella apenas tenía 12 años por problemas de alcohol. Y desde los 13, mi actual esposa ha estado presente como figura materna. Todo iba relativamente bien hasta hace como un año, cuando a mi hija se le metió una idea en la cabeza que la tiene completamente obsesionada. Dice que solo va a ser feliz si se casa con un billonario. Al inicio pensé que era solamente una fase, pero a poco se volvió un tema serio. Demasiado serio, diría yo. Camila dejó de enfocarse en la universidad, bajó muchísimo su rendimiento y todo el tiempo hablaba de mansiones, jets privados, joyas y de cómo va a lograr conocer a un hombre ultra rico. Pero no se quedó solo en palabras, no. Ella empezó a actuar. Me enteré que ha ido sola a bares de hoteles caros para intentar conocer hombres mayores con dinero, ¿sí? Así como suena. Y no solo eso, también empezó a acercarse de manera muy intensa a familiares y conocidos con dinero, incluyendo al hermano de mi esposa. Llegó al punto de subir fotos en la casa de él sin su permiso, presumiendo lujos en redes sociales, lo cual terminó en que le prohibieran volver a entrar a esa casa. Pero esto solo fue el comienzo. Algunos compañeros del trabajo, personas en posiciones más lujosas, me contactaron para decirme que mi hija les estaba enviando mensajes por LinkedIn. Y no mensajes normales, no, eran insinuantes, muy incómodos y algunos incluso pidiéndoles cosas caras como joyas y viajes. Todo esto de verdad me duele, porque mi hija no es tonta. Siempre fue brillante, buena estudiante, incluso escribió un libro a los 16 años y le fue bastante bien. Tiene talento, inteligencia, pero algo cambió. Algo se rompió y ahora todo gira alrededor del dinero. Actualmente está viviendo con nosotros mientras busca un departamento y en los últimos días toda esta situación explotó. Lleva casi una semana encerrada en su cuarto llorando como si estuviera en duelo, pero no por una persona, por no tener un novio millonario. Todas las mañanas la escuchamos llorar desconsoladamente. Es algo que ya no parece capricho, se siente como una obsesión enfermiza. He intentado hablar con
con ella para decirle que encontrará a alguien que la ame de verdad, pero me responde que no le importa eso. Así que fui directo y le dije la verdad, que los billonarios son una minoría ridícula en el mundo, que la mayoría ya están casados y se relacionan entre ellos, y lo que ella busca es prácticamente imposible. Mi esposa dice que fui muy duro, que le arruiné la ilusión, pero yo ya no podía seguir viendo cómo esto la consume, porque esto ya no es un sueño inocente, es algo que le está afectando emocionalmente, académicamente, y hasta le está poniendo en riesgo al acercarse a hombres mayores que no conoce. Yo solo quiero ayudarla a aterrizar antes de que algo malo pase. ¿De verdad soy el malo por decirle la verdad de frente? ¿O estoy intentando salvar a mi hija de una fantasía que la está destruyendo? ¿Qué opinamos, chuladas? Majo.dream dice, quizás hay algún trasfondo en ella. Algo le ocurrió porque el cambio fue muy abrupto, ¿no lo creen? Lilian dice, no tiene valores. Elizabeth dice, por una ilusión no pones en riesgo todo tu futuro. Mina Amano dice, para nada es el malo. Como padre, te duele ver a tus hijos así. Santana dice, estoy de acuerdo con el papá en su forma de cuidar de su hija, porque la chica se está exponiendo demasiado. Estoy muy de acuerdo con eso. Pero antes de continuar con nuestras opiniones, vamos a la actualización. Regresé con una actualización porque después de todo lo que pasó con mi hija, quise entender el trasfondo y todo terminó peor. Para empezar, revisé sus redes sociales y encontré varias cuentas que seguía, y ahí fue donde entendí de dónde provenían todas sus ideas. Estaba consumiendo contenido súper tóxico. Mujeres diciendo que los hombres solo sirven por su dinero, que el amor no importa, que si no eres rica estás perdiendo tu tiempo, y cosas todavía más fuertes, como que un hombre rico siempre va a preferir a una mujer delgada y sumisa antes que a una mujer exitosa. Y lo peor es que no solo lo veía, lo repetía. Subía cosas presumiendo salidas a restaurantes carísimos que claramente ella no puede pagar. Y hasta hablaba de que las mujeres de valor buscan recursos, no amor. Yo no podía creer que esta fuera mi hija. Pero eso no fue lo peor. También descubrí que pagó como 8,000 pesos en un curso de una influencer extranjera que presume que hombres ricos le pagan todo. Viajes, cirugías, lujos. Básicamente, le estaba enseñando a mi hija cómo convertirse en ese tipo de mujer. Decidí hablar con ella, ya más tranquilo. Le dije que podía tomar sus decisiones, pero que yo estaba preocupado. Poco a poco empezó a abrirse y me confesó que ha estado saliendo con hombres mucho mayores que ella, entre 30 y 60 años. Obviamente yo por dentro estaba que explotaba, pero me aguanté porque quería que confiara en mí. Cuando le pregunté por qué estaba tan obsesionada con esto, simplemente se quebró. Lloró como nunca y me confesó que todo empezó hace un año, cuando comenzó a frecuentar fiestas en hoteles de lujo con una amiga. Siempre pasaba lo mismo. Los hombres se fijaban solo en su amiga y no en ella. Una y otra vez. Un tiempo después apareció un chico en su universidad, hijo de un multimillonario, y ambas comenzaron a competir por él. Pero esa amiga la traicionó y empezó a hablar mal de ella, y al final esa amiga se quedó con el muchacho. Desde entonces, mi hija se quedó con la idea de que perdió su oportunidad de tener la vida perfecta, que le robaron ese futuro, y desde ahí empezó su obsesión, su enojo, sus celos y todo. Cuando me lo contó, entendí que no solo era un capricho, era una mezcla de inseguridad, rechazo y una competencia enfermiza que se le salió de control. Aún así, su reacción sigue siendo muy intensa para lo que pasó, y eso me preocupa. No es normal que alguien se derrumbe así solo por eso. Lo bueno dentro de todo esto es que aceptó ir a terapia y quiere seguir en la universidad, aunque todavía no lo toma tan en serio como debería. Yo sigo preocupado, pero al menos ya dimos un primer paso. Híjole. Mina Mano dice, esas mujeres solo sirven de adorno para los hombres con dinero. Ella es mucho más que eso. Sandra dice, ay, no, se está poniendo en un serio peligro. Lume dice, muy sabio el papá al no explotar. A mí algo que me molesta muchísimo de lo que se ha creado mucho ahorita en el tema de ese tipo de contenido es justamente que están creando ideas
y expectativas demasiado irreales y elevadas para ambos lados, tanto para los hombres como para las mujeres. Enfocándonos en el caso de las expectativas que muchas mujeres tienen hacia los hombres, hablando porque este caso es de una chica hacia los hombres, justamente ya tiene ratito, no recuerdo cuánto, pero ya tiene un rato que me salió un video donde justamente hablaban de esta situación y decía, es que no es normal que las morras de 20 años estén deseando que sus novios, también de 20 años, se conviertan en hombres multimillonarios, que las mantengan, que les den todo a tal edad. Bebé, el promedio de la gente millonaria, o sea, o con bastantes posibilidades económicas, es de 50 años para arriba. Esa es la realidad. Hemos distorsionado tanto la realidad que creemos que la vida que muestran en su mayoría influencers y personas a través de redes sociales es la realidad y la única verdad que debería de existir. ¿Sabías que muchos influencers en realidad rentan casas entre todos para poder tomarse fotografías y aparentar que viven una vida de ricos? Y mientras tanto, hay gente allá afuera pensando que esa es la realidad que se debe de vivir a los 20 años. Sé que es muy difícil desinfluenciar de este tipo de cosas porque es lo que estamos viendo una y otra y otra y otra y otra y otra vez a través de las redes sociales. Y créeme que a mí también ha llegado a pegarme ese tipo de información porque se distorsiona tanto en tu mente que empiezas a perder el piso y la realidad de las cosas. El hecho de estar viendo que tu influencer favorito, que tu artista favorito a los 17 años, 18 años es su tercera casa comprada en Miami, no lo hace la realidad del mundo. Entonces, siento que yo ya en versión viejita, de que en plan de que, ay no, todo es culpa de las redes sociales, pero un poco sí, porque obviamente nadie va a subir a sus redes sociales su peor momento. Porque quieres la aprobación del público, quieres que la gente a tu alrededor te vea bien, estable, lo que sea. Entonces, evidentemente, no vas a poner lo difícil que fue, no sé, que dormiste en una habitación con 15 personas, pero tú andas en Europa, ¿sabes? Entonces, creo que eso hace que muchas mentes muy jóvenes se desubiquen tanto de las cosas. Santana dice, completamente le aplaudo al señor, está actuando con mucha sabiduría. Más hombres como él, por favor. Sandra dice, las mujeres de los millonarios son solo trofeos. Fíjate que yo creo que sí hay gente de mucho dinero que sí ama a sus esposas y a sus esposos. Pero a mí se me quedó muy, muy grabado lo que cuenta esta Cher en una entrevista. Que su mamá todo el tiempo le estaba diciendo de que, ay, hija, ya es momento de que sientes cabeza y que no sé qué, que ya te cases con un hombre rico. Y Cher le contestó, mamá, yo soy un hombre rico. Yo no entiendo por qué querrías ir por la vida buscando a una pareja que lo único que tenga para darte sea dinero. No tiene sentido porque, y te lo digo en serio, yo recuerdo que hace tiempo una amiga me decía, es que mi expareja tenía bastante dinero, ¿ok? Y recuerdo que cuando yo estaba pasando como los peores momentos con él, platicando con una de mis amigas, en una ocasión me dijo, es que no es lo mismo llorar en Europa que estar feliz en tu casa, en un pueblo. Y yo me acuerdo que yo pensé, no se lo dije la verdad, pero lo pensé, porque tú nunca has estado llorando en Europa. Yo sé que suena a un pinche problema de, ay no, güey, Mia Colucci, ya sabes, mi papá me quiere llevar a París por mi cumpleaños. Sabes, yo sé que suena ridículo, pero escucha hacia dónde voy con este asunto. Cuando lo único importante para ti es el dinero, va a llegar un punto en el que te des cuenta el enorme vacío que se crea por dentro. Porque sí, se pinta maravilloso estar llorando en París, ¿no? Porque te casaste con un hombre millonario y lo único que te hace, pues sí, es muy infiel y te pega y te trata súper mal, pero estás llorando en París, ¿sabes? Cuando la realidad de las cosas es que nadie entiende hasta que le toca vivir algo así. Estás en otro país con una persona que te está violentando, no tienes el dinero para regresarte, nadie habla tu idioma, no conoces a nadie, te sientes insegura, te sientes completamente sola y el dinero ahí no te va a salvar, ¿sabes por qué? Porque el dinero no es tuyo, el dinero no es tuyo, es de justamente la pareja que te está tratando mal en ese momento, de ese hombre que te está violentando, de ese hombre que te está haciendo llorar y que te tiene prácticamente arrodillada en una habitación de hotel en París. El dinero no es tuyo y que no se le salga eso de la cabeza, chulada. No te quedes con una persona solamente porque lo único que te ofrece es dinero, porque cuando llegue un momento en el que necesites irte, en el que las cosas se salgan de control, no tendrás cómo hacerlo y duele mucho. Y es difícil.
Si yo te puedo decir algo, chulada, es haz lo tuyo. Y después, cuando tengan una pareja, crezcan juntos. Pero nunca, nunca, nunca dependas económicamente de otra persona. Seas hombre, seas mujer, nunca lo hagas. Porque en el momento que tú necesites salir, no va a haber nadie a tu alrededor que pueda salvarte, más que tú misma. ¿Y cómo lo vas a lograr? Teniendo tus propias cosas. ¿Qué les parece si vamos al último chismecito de esta noche que dice: quería ahorrar viviendo con mi suegra y terminé sin poder alimentar a mis hijos por culpa de esa mujer. ¿Soy la mala por exigir respeto? Yo vivo con mi novio, nuestros 2 hijos y sus papás, porque estamos intentando ahorrar para poder mudarnos. Nuestra historia ya era medio complicada porque habíamos salido años atrás, pero a finales de 2024 decidimos intentarlo de verdad otra vez. En ese momento solo teníamos a nuestra hija de 10 años y poco después quedé embarazada. Sus papás nos dejaron mudarnos con ellos sin pagar renta para que pudiéramos ahorrar. Todo parecía una buena idea al principio, pero cuando yo tenía como 5 meses de embarazo, perdí mi trabajo y meses después mi novio también perdió el suyo. Así que el plan de mudarnos rápido se retrasó y bastante. Al final terminamos usando cupones de comida para sobrevivir durante un tiempo. Ahora, los 2 ya estamos trabajando otra vez y estamos buscando lugar, pero mientras tanto seguimos viviendo con sus padres. Y aquí es donde empieza todo el problema. Resulta que la mamá de mi novio recoge a sus otros nietos de la escuela todos los días de lunes a viernes. Son 2 niños de 15 años, uno de 11 y un pequeño de 2 años. Normalmente ella cocina para todos, incluidos los papás de esos niños. O sea, prácticamente 6 personas extra comiendo en la casa prácticamente todos los días. Cuando me llegan los cupones de comida, yo trato de comprar snacks pensando también en esos niños. Bolsas grandes de papas, paquetes de 40 jugos, galletas, frutas, de todo. Lo único que yo pedía era algo muy simple, que mi hija también pudiera comer de lo que yo compraba. Pero muchas veces ni eso pasaba. Abren una bolsa de papas y se la acaban en una sentada sin ofrecerle nada a mi hija. Y sí, yo sé que los niños llegaron con hambre después de la escuela, pero aún así me incomoda. Y luego está el tema de la comida para cocinar. Si compro carne o pollo, la mamá de mi novio muchas veces la usa para preparar la cena de todos. Y cuando yo cocino, tengo que comprar el doble de lo que compraría normalmente. Antes de que los niños empezaran a venir todos los días, medio kilo de carne molida nos duraba 2 días porque hasta quedaban sobras. Pero ahora que compro 3 kilos, se acaban en una sola noche. Y honestamente, eso empezó a estresarme muchísimo. En ese momento, solo teníamos el ingreso de mi novio y yo trataba de no depender demasiado de sus papás. Así que un día hablé con él y le dije que estaba preocupada por la comida y que sentía que no alcanzaba para nuestros hijos. Pero la conversación no salió para nada bien. Él se puso a la defensiva y terminamos discutiendo. Al final dijo que iba a hablar con su mamá, pero algo claramente salió muy mal, porque de repente su mamá empezó a gritar que todo lo que estaba en ese refrigerador era para todos. Desde ese día todo cambió con ellos. Parece que ella le contó lo que pasó a su otro hijo, porque ahora cada vez que su hija me pide algo del refrigerador que yo compré y yo digo que sí, él hace comentarios tipo: ¿ah, sí? Ella dice que sí, pero ya sabes que en realidad nunca quiere compartir, ¿eh? Y ahora cada vez que vienen me siento súper incómoda, como si todos pensaran que yo soy una egoísta por preocuparme si la comida va a alcanzar para mis propios hijos. Y lo peor es que ellos vienen 5 o a veces hasta 6 veces a la semana. Al final incluso llegué a pensar que tal vez yo sí era la mala por sentirme así, que quizás debería simplemente aceptar la situación porque estamos viviendo en su casa. Pero aún así, en el fondo sigo sintiendo que solo estaba intentando asegurar que mis hijos tuvieran suficiente comida. Entonces ahora yo me pregunto, ¿realmente fui la mala por preocuparme por la comida de mis hijos o simplemente estoy atrapada en una situación incómoda donde nadie quiere entender mi lado? Yo siento que más bien el coraje de ella es porque los papás de esos niños no ponen ni un peso para la comida. Sandra dice, la suegra aplicaba la de lo que está en México es de los mexicanos. Justamente, Sandra, siento que es un muy egoísta de parte de la suegra y que generalmente pasa mucho con las abuelas, ¿sabes? Como que siento que todas quieren compartir con todos los hijos, pero se les olvida
resulta que hay uno de esos hijos que está gastando el dinero para alimentarlos a todos y luego cuando ella se la acaba llega y le dice dame más. Entonces prácticamente ese único hijo está manteniendo a todos los otros hermanos y a sus hijos, cuando ese único hijo que está manteniendo tiene un trabajo y no le está alcanzando. Entonces, ¿por qué pensarías que es egoísta? Supongo que porque lo dijo la nuera. Supongo que ahí viene verdaderamente el problema. Como fue idea de la nuera, pues ahí sí le dio coraje a la suegra de que, ay, ¿por qué estás siendo tan egoísta o lo que sea, ¿no? Pero siendo sinceros, ella tiene todo el derecho a estar preocupada de que la comida no alcance para sus hijos porque ya ha pasado en muchas otras ocasiones, de que su hija se queda sin comer porque los primitos se lo comieron todo. Y eso es una grosería, eso es una falta de respeto también de los papás de esos niños por no decirles, oye, en lugar de servirte 3 platos de comida, sírvete uno porque tus otras 2 primas no han comido. Siento que la gente es tan egoísta a veces que no se fija en cómo va a afectar lo que ellos hagan a las personas que están a su alrededor. Si tú ya sabes que van a comer 10 personas en esa mesa y literalmente hay 10 porciones de comida, ¿por qué tú te comerías 2 platos más, dejando a 2 personas sin comer? Cuando tú ni siquiera aportaste nada para la comida, ¿sabes? Ay, no. Y yo sé que la comida no se pelea, pero no es el tema de la comida, es la falta de respeto de las personas que no consideran a los que están pagando la comida, ¿sabes? Majo Dreams dice, ella debe buscar la forma de irse de ahí definitivamente. Sandra dice, igual y puede comprar nada más lo que necesita para cocinar ese día para sus hijos. Es que creo que la cosa es principalmente que ella no tiene tiempo para cocinar, que ella no tiene tiempo para estar ahí cocinando, entonces le dejan eso a la suegra que cuida a los niños, en lo que ella, no sé si ella esté buscando trabajo o algo, ¿no? Pero es que a mí lo que más me choca es cuando los esposos, o sea, bueno, cuando la gente no son ellos los que hablan con sus propios padres. ¿Sí me explico? O sea, si yo estuviera casada y tuviéramos problemas con los papás de mi esposo, quien tiene que hablar con ellos es mi esposo, no yo. Y cuando él hable con sus papás, yo considero, esto es muy mi opinión personal, que no debe llegar y decir, dice mi esposa que tal cosa. Más bien decir, oye, yo pienso que tal cosa. ¿Por qué? Porque si no pasan estas situaciones donde los suegros le agarran tirria a la esposa. Muy bien, chuladas, y con esto llegamos ahora sí al final de una dosis más de Chismecitas. Yo soy Frida Arellano, espero que te haya gustado este episodio y que puedas dejar tu opinión en los comentarios, chulada. También te recuerdo que puedes enviar tu historia al correo que te está apareciendo en este momento en tu pantalla y que ya te puedes suscribir a nuestra sección de miembros, donde vas a encontrar un chismecito extra a la semana. Así que, chulada, pues deja tu comentario y nos vemos en el próximo episodio. Bye.